A partir de estos dos conjuntos de elementos, el primero vamos a denominar el conjunto de los varones y el segundo conjunto va a ser el conjunto de mujeres. A partir de este ejemplo de trabajar con estos dos conjuntos, conjunto varones, conjunto mujeres, vamos a definir, vamos a tomar como ejemplo para definir lo que es una función. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que haya una función, para que podamos definir una función, primero tiene que existir una relación entre esos dos conjuntos que definimos, entre el primer conjunto y el segundo conjunto. Tomamos como ejemplo el conjunto varones y el conjunto mujeres, primer conjunto, segundo conjunto, y dijimos que para que haya una función entre esos dos conjuntos, o entre los elementos de esos dos conjuntos, primero tiene que haber una relación. Entonces, podemos comenzar definiendo que toda función es una relación. Esto significa que para que exista una función, primero tiene que haber una relación entre elementos de dos conjuntos, ¿sí? En este caso vamos a tomar como ejemplo el conjunto varones como primer conjunto y el conjunto mujeres como segundo conjunto, llevándolo a algo que ya estudiamos, que ya vimos en algún momento, sería que nuestro primer conjunto sería el eje horizontal, ¿se acuerdan? O el eje de las X, cuando ya trabajamos con números en la recta, en los números reales, y el segundo conjunto sería el eje de las Y o el eje de las ordenadas, también con el conjunto de los números reales. Entonces, haciendo un paralelismo, sería que nuestro primer conjunto, que vamos a tomar como ejemplo para desarrollar esta idea de cuándo una relación es función, sería que ahora, para nuestro ejemplo en particular, vamos a tomar nuestro primer conjunto como varones y el segundo conjunto mujeres. Pero llevándolo un poquito más allá, cuando terminemos el video, ese primer conjunto varones sería el conjunto de los números reales que está siempre sobre el eje horizontal o el eje de las abscisas que denominamos X y o la representamos con la variable o letra X. Y el segundo conjunto sería el conjunto de los números reales, pero en el eje vertical o eje de las ordenadas, ¿sí? Que lo representamos con la letra o variable I. Esa sería la comparación entre este ejemplo que vamos a ver y cuando ya estamos trabajando con los ejes coordenados. Entonces, retomando nuestro ejemplo, sería que para empezar a definir cuándo una relación entre elementos de dos conjuntos es una función, comenzamos diciendo que toda función es una relación. Es decir, primero tiene que haber una relación para que después podamos identificar si esa relación es o no una función. Pero también la frase sigue y dice, no, no toda relación es una función. Esto significa, esta segunda parte de la frase significa que a pesar de que hay una relación entre elementos de dos conjuntos, esa relación tiene que cumplir determinadas condiciones para que sea una función. Si no, esa relación no es una función. Entonces, ahora, leyendo todo junto, la frase sería toda función es una relación, o sea, primero tiene que haber una relación, y si esa relación cumple determinadas características, esa relación es función. Por eso dice, no toda relación es una función, ¿tá? Porque puede haber una relación, pero al no cumplir las condiciones necesarias, esa relación no es una función. ¿Cuándo entonces una relación es una función? Una relación es una función cuando cumple dos condiciones. La primera se denomina existencia o condición de existencia y dice, todos los elementos del primer conjunto, en este caso en nuestro ejemplo serían el conjunto varones,
deben tener imagen en el segundo conjunto. Debe tener una imagen en el segundo conjunto. En nuestro ejemplo sería en el conjunto mujeres. Es decir, todos los elementos del primer conjunto tienen que tener una relación con los elementos del segundo conjunto. Y ya ahora, poniendo nombres más apropiados, más técnicos, más rigurosos, sería que el primer conjunto se denomina alcance, ¿sí? Ese es el nombre que se le da, y el segundo conjunto se denomina rango. Es decir, el primer conjunto, que es el conjunto de los varones, se denomina alcance, y el segundo conjunto se denomina rango. En el primer conjunto están los elementos que están, los primeros elementos que están relacionados con los segundos elementos, que también se denomina dominio, ¿sí? A esos elementos que están relacionados con algún elemento del segundo conjunto. Y en el segundo conjunto, o sea, en mujeres, tenemos el conjunto que se denomina rango, y dentro de ese conjunto el conjunto imagen, que son los elementos, ¿sí?, que tienen o que son imágenes de algún elemento del primero. Es decir, sería algo así. Tenemos nuestro primer conjunto, ¿sí?, vamos a suponer en A, B, C, y nuestro segundo conjunto D, E y F. Estos serían los elementos del primer conjunto. Vamos a suponer conjunto A, y este es un conjunto B. Entonces, este conjunto A, B y C sería para nosotros el alcance. Y este segundo conjunto, todos los elementos del segundo conjunto, sería el rango. ¿Sí? Entonces, si dentro del conjunto alcance, o sea, dentro del primer conjunto, A tiene una relación con D, vamos a suponer acá está la relación, a partir de una determinada condición que estos dos elementos cumplen, y vamos a suponer que B está relacionado con F. Entonces, una vez que tenemos el conjunto alcance, que es el primer conjunto, con sus elementos, y el segundo conjunto, que es el conjunto rango, con sus elementos, una vez que identificamos la relación entre los elementos del primer conjunto y los elementos del segundo conjunto, como está identificado ahí en el esquema, podemos ahora, voy a cambiar de color, podemos ahora decir que en el primer conjunto aparece el dominio, y en el segundo conjunto aparece la imagen. Es decir, fíjense, dentro del conjunto alcance, el dominio está formado por los elementos que tienen alguna relación con los elementos del segundo conjunto. Y la imagen está formada por los elementos del rango que tienen o que son imágenes de algún elemento del primer conjunto. Entonces, de esta manera podemos identificar, ya con nombres más técnicos, ¿sí?, más riguroso, que el primer conjunto se denomina alcance, y los elementos del primer conjunto que tienen alguna relación con los elementos del segundo conjunto se denomina dominio. En el segundo conjunto, el conjunto B, se denomina rango a todos los elementos del segundo conjunto, pero aquellos elementos que son imágenes de algún elemento del primer conjunto, o sea, están relacionados con algún elemento del primer conjunto, se denomina imagen. Concretamente, el alcance sería el primer conjunto con los elementos A, B, C. El dominio está siempre en el primer conjunto con los elementos que están en relación con algún elemento del segundo conjunto. Entonces el dominio sería los elementos A y B. El rango siempre es el segundo conjunto con sus elementos, y la imagen son los elementos del rango, o sea, segundo conjunto, que son imágenes de algún elemento del primer conjunto. Entonces,
Aclarado eso, esos términos, ahora podemos leer que existencia, que es la primera condición para que una relación sea una función, es que todos los elementos del primer conjunto o alcance, ¿sí? El primer conjunto o alcance, deben tener imagen en el segundo conjunto o rango. Esa es la primera condición, que le denominamos existencia, ¿sí? Todos los elementos del primer conjunto tienen que tener imagen en el segundo conjunto, ¿sí? Voy a borrar esto. Bien, la segunda condición que tiene que cumplir una relación para que sea función es la condición de unicidad. La condición de unicidad es que todos los elementos del primer conjunto o alcance deben tener una única imagen en el segundo conjunto o rango. Estas dos condiciones deben darse en forma simultánea. Si una de ellas no se cumple, una relación no es función. Es decir, para que una relación sea una función, deben cumplirse ambas condiciones, existencia y unicidad. ¿Se entiende? Bien, vamos a dar un ejemplo con esos conjuntos que estuvimos mostrando de varones y mujeres. Pero le vamos a agregar una relación entre esos elementos y a partir de esa relación entre los elementos del primer conjunto varones y los elementos del segundo conjunto mujeres, poder determinar si esa relación es o no una función. Vamos con eso. Entonces, para que una relación sea función, todos los elementos del primer conjunto o alcance deben tener imagen en el segundo conjunto o rango. Y dicha imagen debe ser única. Bueno, esta es otra forma ya de determinar cuándo una relación es función, ¿sí? Cuando cumple las dos condiciones que son existencia y unicidad. Vamos con nuestro ejemplo. El primer conjunto de nuestro ejemplo le llamamos B y dijimos que estaba formado por Juan, Oscar y Carlos. Esos son los tres elementos de nuestro conjunto, ¿sí? Los tres varones. Y el conjunto M está formado por cuatro elementos o cuatro mujeres: Sonia, Marcela, Carla y María. Entonces, primer conjunto, ¿sí? Está formado por tres elementos. Segundo conjunto está formado por cuatro elementos, ¿sí? Entonces, acuérdense de lo que recién dijimos. Primer conjunto, segundo conjunto, y entre esos dos conjuntos tenemos una relación. Primero tenemos que definir cuál es la relación que hay entre esos dos conjuntos. ¿Y cuál es la relación? Que los elementos del primer conjunto varones es amigo de los elementos del segundo conjunto mujeres. Esa es la relación. Entonces, a partir de las relaciones que vayamos formando entre esos elementos, respetando la consigna de la relación amigo de, vamos a ir determinando cuándo una relación es función o no. En este caso, vamos a representar gráficamente los conjuntos de esta manera, que se llama diagrama de Venn. Ponemos en el primer, a la izquierda, en el primer conjunto, los elementos Juan, Oscar y Carlos, y a la derecha, el segundo conjunto, Sonia, Marcela, Carla y María. Y después determinamos que en este ejemplo que estamos viendo, Juan es amigo de Sonia y Carlos es amigo de María. Entonces, a partir de esta relación que hay entre estos dos conjuntos, tenemos que determinar
si esta relación es o no función. Recordando que para que una relación sea función, debe cumplir dos condiciones: unicidad y existencia. Si miramos en el primer conjunto, ¿sí?, vemos que Oscar no es amigo de ninguna de las mujeres del segundo conjunto. Por lo tanto, Oscar no está cumpliendo con la condición de existencia. O sea, no existe ninguna amiga de Oscar. Es decir, hablando técnicamente, Oscar no tiene imagen. Acuérdense que la imagen está acá. Es decir, este es el alcance. Acá sería el alcance. ¿Cuál sería? Bueno, el alcance sería Juan, Oscar y Carlos. ¿Y cuál sería el dominio? Solo aquellos elementos que tienen imágenes. Solo aquellos elementos que tienen imágenes. ¿Cuáles serían? Bien, Juan y Carlos. Entonces, Oscar no es parte del dominio. No forma el dominio, porque Oscar no tiene imagen. En cambio acá, ¿cuál sería el rango? Sonia, Marcela, Carla y María. Acuérdense que el rango está siempre en el segundo conjunto. ¿Y cuál sería el conjunto imagen? Aquellos elementos del rango que son imágenes de algún elemento del primer conjunto varón. Entonces, la imagen serían Sonia y María. ¿Estamos? Entonces, en este caso, ¿qué diríamos? ¿Esta relación es función o no? La respuesta es bastante obvia, digamos. No es función porque no cumple la condición, la relación, digo, no cumple la condición de existencia. Sí cumple la condición de unicidad, porque Juan es amigo de un solo elemento de Sonia, nada más, y Carlos es amigo solamente de María. O sea, hay una única imagen para cada varón, una única amiga para cada varón, pero no cumple la condición de existencia. Entonces, ¿qué decimos con respecto a esta relación? Decimos que en este caso Oscar no es amigo de ninguna de las mujeres, por lo tanto no tiene imagen, Oscar. Luego, esta relación no es función, es decir, no cumple la condición de existencia. Bien, tenemos ahora nuestros dos mismos conjuntos, la relación se mantiene, ¿sí? Elementos del primer conjunto son amigos de los elementos del segundo conjunto, pero ahora tenemos esta relación. Fíjense, Juan es amigo de Sonia, Oscar es amigo de Marcela y Carlos es amigo de Carla y de María. Entonces, ¿cuál es nuestro alcance? Nuestro alcance acá es Juan, Oscar y Carlos. ¿Sí? Siempre nuestro alcance son los elementos del todos los elementos del primer conjunto. Pero a diferencia del ejemplo anterior, el dominio ahora son todos los elementos del alcance que tienen alguna relación con los elementos del segundo conjunto. Entonces ahora el dominio es Juan, Oscar y Carlos. Es decir, los elementos del alcance son iguales a los elementos del dominio. O sea, alcance y dominio tienen la misma cantidad de elementos. Y acá, en el segundo conjunto, el rango sigue siendo Sonia, Marcela, Carla y María. ¿Sí? Pero ahora, la imagen, a diferencia del ejemplo anterior, también es Sonia, Marcela, Carla y María. Porque ahora todos los elementos del segundo conjunto o rango son imágenes de algún elemento del primer conjunto. Bien, dicho esto, la pregunta ahora es si esta relación es o no una función.
Acuérdense que para que una relación sea una función, tiene que cumplir dos condiciones, que son existencia y unicidad. Existencia es cuando todos los elementos del primer conjunto tienen alguna imagen en el segundo conjunto. Y la segunda unicidad es que esa imagen tiene que ser única. Una sola imagen por cada elemento del primer conjunto. Obviamente que Carlos, al tener dos amigas, tiene dos imágenes. Por lo tanto, no cumple la condición de unicidad. Es decir, se cumple la primera condición, existencia, cada elemento del primer conjunto, Juan, Oscar y Carlos, tienen alguna imagen, en el segundo alguna amiga, en el segundo conjunto, pero la segunda condición, que es unicidad, no se cumple porque Carlos tiene dos, no una, dos amigas. Entonces, ¿cómo decimos esto? En este caso, todos los varones son amigos de alguna de las mujeres, pero Carlos es amigo de dos mujeres. Decimos entonces que Carlos tiene dos imágenes. Luego, esta relación no es función ya que no cumple con la condición de unicidad. Es decir, en el primer ejemplo vimos que la relación no era una función porque no cumplía la condición de existencia, es decir, había algún elemento del primer conjunto que no tenía ninguna imagen en el segundo, y en este ejemplo estamos viendo que la relación no es función porque no cumple la condición de unicidad. Recuerden que para que una relación sea una función, esa relación tiene que cumplir en forma simultánea dos condiciones, existencia y unicidad. Vamos con otro ejemplo. En este caso, la relación se mantiene, varones amigos de mujeres, y tenemos esto. Juan es amigo de Sonia, Oscar es amigo de Marcela y Carlos es amigo de María. Entonces, siguiendo, para determinar si una relación es función, siempre nos tenemos que fijar acá en el primer conjunto. El alcance, ¿cuál sería? Los tres elementos, Juan, Oscar y Carlos. Y la imagen y el dominio, también lo mismo. Juan, Oscar y Carlos. ¿Por qué lo mismo? Porque todos los elementos del alcance tienen relación, tienen alguna imagen. Entonces el alcance y el dominio coinciden. Ahí nos fijamos si todos los elementos del alcance tienen imagen. Entonces estamos comprobando si se cumple la condición de existencia. Entonces, la condición de existencia sí se cumple, porque todos los elementos tienen alguna amiga. Ahora vamos con la unicidad. Cada elemento del primer conjunto, cada varón, ¿tiene una única imagen? Sí, sí tiene. Es decir, Juan tiene una única amiga que es Sonia, Oscar tiene una única amiga que es Marcela y Carlos tiene una única amiga que es María. Entonces se cumplen las dos condiciones que necesitábamos para que una relación sea una función. ¿Sí? En el segundo conjunto podemos ver que el rango es Sonia, Marcela, Carla y María. Y la imagen es Sonia, Marcela y María. Carla no es parte de la imagen porque no es imagen, no es amiga de ninguno de los varones del primer conjunto. Entonces, haciendo este análisis, podemos decir que en este caso todos los varones son amigos de alguna mujer y además cada varón tiene una sola amiga. Decimos entonces que cada varón tiene una única imagen. Luego esta relación es función ya que cumple con la condición de existencia y unicidad. Bien,
Veamos este ejemplo. Juan, Oscar y Carlos tienen una amiga que es María, ¿sí? Que es María. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar esta relación? ¿Es función o no? Bien, vamos a comenzar a analizar si esta relación tan particular es una función. Vamos a empezar con eh, existencia. Cada elemento del primer conjunto tiene amiga. Cada elemento del primer conjunto tiene imagen. Sí. Entonces, la primera condición se cumple. Existencia. Unicidad. Cada elemento del primer conjunto tiene una sola amiga, una única amiga. Juan tiene como amiga a María, es única. Oscar tiene como amiga a María, es única. Y Carlos tiene como amiga a María, es única. Se cumple. Entonces, en este caso, podemos decir que como la relación cumple las dos condiciones, existencia y unicidad, esta relación es una función. El alcance está formado por Juan, Oscar y Carlos. El dominio, que está siempre en el primer conjunto, está formado por Juan, Oscar y Carlos, porque los tres tienen amigas o imágenes. El rango, que está siempre ubicado en el segundo conjunto, es Sonia, Marcela, Carla y María, o sea, todos los elementos del segundo conjunto. Y la imagen, el conjunto imagen, que también está siempre en el segundo conjunto, solamente está formado por María, porque María es el único elemento del conjunto mujeres que es amiga de alguien. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, qué podemos decir de esto? Lo que decimos es que en este caso todos los varones tienen una sola amiga y además todos los varones son amigos de María. Decimos entonces que cada varón tiene una única imagen, luego esta relación es función ya que cumple con la condición de existencia y unicidad. Conclusión. Para identificar si una relación es función debemos observar siempre el primer conjunto y verificar en ese primer conjunto si esos elementos tienen imagen y si esa imagen es única. Si todos los elementos tienen imagen y si dicha imagen es única, la relación es función. Bien, ahora clasificación de la función. Suponiendo ahora que tengamos solamente funciones, una función, ¿sí? Una función puede ser o está clasificada como inyectiva, suryectiva o biyectiva. ¿Sí? Tenemos tres clasificaciones, inyectiva, subyectiva y biyectiva. Entonces vamos a ver cuándo una función es inyectiva o no, cuándo una función es subyectiva o no, y cuándo una función es biyectiva o no. Es decir, ahora vamos a hablar solamente ya de funciones. Es decir, ya no hablamos de relaciones, sino que solamente vamos a hablar ahora de funciones, aquellas relaciones que cumplen con las dos condiciones de existencia y unicidad. Bien. Dice, una función es inyectiva cuando a elementos diferentes del dominio le corresponden imágenes diferentes en el rango. ¿Qué quiere decir esto? Una función es inyectiva cuando elementos diferentes del dominio. ¿Dónde están los elementos del dominio? Siempre en el primer conjunto. ¿Sí? Acuérdense que este es el alcance y dentro del alcance aquellos
elementos que tienen imagen es lo que forma el dominio. Entonces dice, una función es inyectiva cuando elementos diferentes, por ejemplo, A, B, C, D, estos elementos son diferentes, A, B, C, D, E, son todos elementos diferentes, son parte del dominio, o sea, tienen imágenes, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a poner A, B, C y D. Si A, B y C tienen imagen, solamente estos tres elementos son parte del dominio. D, al no tener imagen, suponiendo que no tenga imagen, que no tenga ninguna relación con los elementos del segundo conjunto, D no es parte del dominio. ¿Sí? Dominio son todos los elementos del primer conjunto de alcance que tienen alguna relación o tienen imagen en el segundo. Eso es dominio. ¿Sí? Por eso, no todos los elementos del primer conjunto de alcance necesariamente es dominio. Pueden o no serlo. Volviendo a nuestra definición de una función inyectiva, decimos que a elementos diferentes del dominio, en este caso tenemos como dominio a A, B y C y son diferentes, A diferente de B, B diferente de C, les corresponden imágenes diferentes en el rango. Le corresponden imágenes diferentes en el segundo conjunto. Entonces, sí, ahora vamos a leer todo junto. Sí, a elementos diferentes del dominio le corresponden elementos o imágenes diferentes en el segundo conjunto, la función es inyectiva. Una función es no inyectiva cuando a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes iguales en el rango, en el segundo conjunto. Es decir, si no se cumple la condición para que sea inyectiva, es no inyectiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con nuestro mismo ejemplo de los dos conjuntos varones y mujeres. Entonces, recordemos esta definición de inyectiva. Inyectiva es a elementos diferentes del dominio, primer conjunto, le corresponden imágenes diferentes en el segundo conjunto. Si eso no se cumple, la función es no inyectiva. Es decir, si a elementos diferentes del primer conjunto le corresponden imágenes iguales, no diferentes, en el segundo conjunto es no inyectiva. Cuando una función es surjectiva. Es surjectiva cuando todos los elementos del rango son imágenes de los elementos del dominio. Dicho de otra manera, una función es surjectiva cuando el conjunto imagen es igual al conjunto rango. Entonces, acuérdense que teníamos, para poder entender esto, teníamos nuestro primer conjunto que se denomina alcance y nuestro segundo conjunto que se denomina rango. ¿Y qué dice la definición para poder determinar si una función es surjectiva? Dice que acá en la primera definición dice todos los elementos del rango, o sea, todos los elementos que están en el segundo conjunto son imágenes de los elementos del dominio. O sea, tienen relación. Todos, ¿sí? Todos los elementos del rango, segundo conjunto, son imágenes de los elementos del primer conjunto. Acuérdense que el rango siempre es el segundo conjunto, ¿sí? ¿Qué quiere decir el conjunto en la segunda frase? Recuerden ustedes que si este es el conjunto rango o segundo conjunto y tenemos A, B, C y D, ¿sí? ¿Cuál sería el rango? El rango sería A, B, C y D. ¿Y cuál sería el conjunto imagen? No tendría elementos, porque hasta ahora ningún elemento del rango es imagen de algún elemento del primer conjunto. Acá el conjunto imagen es un conjunto vacío, sin elementos, ¿sí?
Se lo identifica así, está vacío, no tiene elementos. Pero supongamos que ahora de estos 4 elementos del rango o segundo conjunto, A es imagen, B es imagen. Entonces, ¿cuál sería la imagen? El conjunto imagen. Sería A y B. C y D no, porque no son imágenes de ningún elemento del primer conjunto. Entonces dice, el conjunto imagen es igual al conjunto rango. Esto no está cumpliendo con la condición porque el conjunto rango no es igual al conjunto imagen. Ahora, si C y D también son imágenes, entonces acá en imagen ponemos C y D. Entonces, en este caso, sí, el conjunto rango es igual al conjunto imagen. Eso es lo que está diciendo la segunda frase. Bien, entonces, una función es surjectiva cuando todos los elementos del rango son imágenes de los elementos del dominio. Entonces, recuerden que para determinar si una función es surjectiva, siempre hay que mirar el segundo conjunto. El segundo conjunto. Una función es surjectiva cuando el conjunto imagen, ¿sí?, en el segundo conjunto, es igual al conjunto rango. Continuamos. Una función es no surjectiva cuando el rango no es igual al conjunto imagen, o sea, lo que estuve explicando recién. ¿Está? O sea, cuando existen elementos del conjunto rango que no son imágenes de ningún elemento del dominio. La función es no surjectiva. Finalmente, una función es biyectiva cuando dicha función es inyectiva y surjectiva. Dicho de otra manera, si la función que yo estoy trabajando, analizando, es inyectiva y surjectiva, la función es biyectiva. Si no se cumplen ambas condiciones en forma simultánea, es decir, si no es inyectiva y suryectiva, la función es no biyectiva. Es decir, si se cumple una de las condiciones, sigue siendo no biyectiva. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta función. Ahora ya es una función, ¿sí? Ahora no estamos determinando si esta relación entre estos dos conjuntos es o no una función. Ahora estamos determinando y analizando y clasificando ya funciones, ¿sí? Entonces partimos de la base que esto es una función. O que esta relación es una función. No estamos analizando si la relación es o no función. Ya es una función. Primero, sabemos que es una función porque cada elemento del primer conjunto, Juan, Oscar y Carlos, tienen una amiga o tienen una imagen en el segundo conjunto y es única. Entonces ya determinamos que esta relación es función. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de función es? Tenemos que determinar si es inyectiva, suryectiva o biyectiva. ¿Y cuál es la condición para que sea inyectiva, suryectiva o biyectiva? Lo que terminamos de escribir recién. Entonces, vamos a empezar con la inyectiva, ¿sí? Carlos y Oscar son amigos de Marcela. Carlos y Oscar son amigos de Marcela. Es decir, Carlos y Oscar tienen la misma amiga. Carlos y Oscar tienen la misma imagen. Entonces, Carlos y Oscar son amigos de Marcela. Es decir, tienen la misma amiga. O sea, la misma imagen. Decimos entonces
que la función es no inyectiva, porque a elementos diferentes del primer conjunto le corresponden la misma imagen. Está a elementos diferentes del primer conjunto. ¿Quiénes son los elementos diferentes del primer conjunto? Oscar y Carlos. Le corresponde la misma imagen en el segundo conjunto, que es Marcela. Entonces, la función es no inyectiva, porque para que sea inyectiva, estas imágenes de estos elementos deben ser diferentes. Y no son, no cumple eso, porque Oscar y Carlos tienen la misma imagen, que es Marcela, la misma amiga. Sigamos. Por otro lado, hay mujeres en el segundo conjunto, ahora estamos acá mirando el segundo conjunto, que no son amigas de ningún varón. Es decir, no son imágenes de ningún elemento del primer conjunto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el rango, Sonia, Marcela, Carla y María, el conjunto de elementos rango, no es igual al conjunto de elementos imagen. Es decir, ¿cuál es el conjunto imagen acá? Sonia y Marcela. Y el conjunto rango, Sonia, Marcela, Carla y María. Entonces decimos que, por lo tanto, como el rango no es igual a la imagen, decimos que la función es no surjectiva. O también podemos decir que en el segundo conjunto, en el rango, hay elementos que no son imágenes de ningún elemento del primer conjunto. Es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Entonces, este tipo de función es no inyectiva, no surjectiva, por lo tanto, no biyectiva. Veamos este ejemplo, que acá podrían detener un ratito el video y ensayar, digamos, aventurar un resultado. ¿Sí? ¿Qué tipo de función es esta que estamos viendo acá? Es función porque se cumple la condición de existencia y unicidad. Y además, queremos saber qué tipo de función es, si es inyectiva, suryectiva o biyectiva. La función es inyectiva. Dice, ya que a elementos diferentes, ¿cuáles son los elementos diferentes? Juan, Oscar y Carlos, del primer conjunto le corresponden imágenes diferentes. Juan, Oscar y Carlos tienen imágenes diferentes. Juan es amigo de Sonia, Oscar es amigo de Marcela, Carlos es amigo de Carlos. ¿Sí? Los tres varones tienen imágenes diferentes. Es decir, cada varón tiene una amiga. Y además es única y distinta. Entonces es una función inyectiva. Pero ¿qué pasa con la suryectiva? Vamos a ver, porque acá, sí, ¿dónde había que mirar para saber si una función era suryectiva? Siempre tenemos que mirar acá en el segundo conjunto. Y tiene toda la pinta de que va a ser no suryectiva. ¿Por qué? Porque el rango, que es Sonia, Marcela, Carla y María, el conjunto rango, no coincide con el conjunto imagen. El conjunto imagen es Sonia, Marcela y Carla. Por otro lado, hay una mujer en el segundo conjunto que no es amiga de ningún varón. Es decir, María no es amiga de ningún varón, o sea, no es imagen de ningún elemento del primer conjunto. Por lo tanto, como el rango no es igual a la imagen, ¿sí? Rango distinto de imagen, conjunto imagen, conjunto rango, ¿sí? Decimos que la función es no suryectiva, por lo tanto tampoco es no biyectiva. En definitiva, analizamos la función y decimos que esta función es inyectiva, no suryectiva
no biyectiva. Y esta función ya creería que ya pueden ir analizando el resultado y estoy casi seguro que podrían llegar a buen puerto, digamos, ¿sí? Eh, Esta función es inyectiva porque Juan, Oscar y Carlos tienen distintas imágenes y distintas amigas. Y a su vez, si miro acá en el segundo conjunto, cada uno de los elementos del segundo conjunto son imágenes de los elementos del primer conjunto, por lo tanto es surjectiva, por lo tanto es biyectiva. O sea, esta función es una función inyectiva y surjectiva y por lo tanto biyectiva. Entonces, acuérdense que acá tenemos el alcance, el dominio y acá tenemos el rango y la imagen. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Bien, ahí tenemos un ejemplo de una función inyectiva. Dice, cuando elementos diferentes del dominio le corresponden imágenes diferentes en el rango. ¿Dónde está el dominio? Bueno, recién dijimos que el dominio estaba acá, entonces, y el rango va a estar acá, ¿sí? Entonces decimos que para 2 levantamos, chocamos, y acá está la imagen de 2. Para 0, la imagen está acá. Para este punto, la imagen es 0. Para menos 2, la imagen está acá. Para menos 4, la imagen estará por acá. Para este punto, la imagen choco la recta y o sea, para cada elemento del dominio, ¿sí? Tengo imágenes diferentes en el rango. ¿Sí? Por eso estoy diciendo que esta función es inyectiva, ¿sí? Es inyectiva. O sea, una función es inyectiva cuando a elementos diferentes del dominio, que es el eje horizontal, le corresponden imágenes diferentes en el rango. Una función es no inyectiva cuando elementos distintos del dominio le corresponden imágenes iguales en el rango. O sea, estoy recuperando nomás los conceptos que ya vimos, y este sería un ejemplo de una función no inyectiva. ¿Por qué? Porque fíjense que para 2, que es un elemento del dominio, le corresponde esta imagen 2, y para menos 2, que es un elemento diferente del dominio, le corresponde la misma imagen. Entonces, esta es una función cuadrática, ¿sí? Cuadrática, pero esta función cuadrática es no inyectiva. No inyectiva. Por esta razón que recién terminamos de ver. Una función es surjectiva cuando todos los elementos del rango son imágenes de los elementos del dominio. Es decir, todos los elementos del rango, que está ubicado acá en el eje vertical, son todos imágenes. Todos estos elementos son imágenes. Todos estos elementos son imágenes de algún elemento del dominio. Todos los elementos del rango, que está ubicado en el eje vertical, son imágenes de algún elemento del dominio. ¿Sí? No hay posibilidad de que no sea así. ¿Sí? Entonces, esta función, que es una función lineal de la forma y igual a ax más b, donde esta es la ordenada al origen y este a es la pendiente, ¿sí? Tiene esta forma, esta recta. Todas las funciones, en el caso de real a real, el primer conjunto, el número de los reales, y en el segundo conjunto, el número de los reales, la función es inyectiva y suryectiva. Una función lineal, siempre que esté trabajando entre
los reales en el primer conjunto y los reales en el segundo conjunto, siempre es una función inyectiva y suryectiva, por lo tanto, biyectiva. Una función lineal de este tipo. En cambio, en no suryectiva, por ejemplo, en este caso, dice el rango no es igual al conjunto imagen. Acá tenemos un ejemplo, otra vez con nuestra función cuadrática. ¿Cuál es el rango? El rango es el conjunto de los números reales, o sea, desde menos infinito hasta infinito. Pero ¿cuál es? Eso ahí marqué en rojo. Ahora voy a marcar con otro color. ¿Cuál es? En rojo está el rango, ¿sí? Ahora voy a marcar la imagen. Pero la imagen es esto. O sea, solamente desde este vértice hacia los valores positivos. Solamente estos elementos son imágenes de alguno. Este es imágenes de este es imágenes de este es imágenes de este es imágenes de este. Pero los elementos que están por debajo o son menores a este vértice no son imágenes de ningún elemento. Entonces, lo que está en rojo es el rango y lo que está en azul es la imagen. Pero la imagen llega hasta acá más. Entonces, en este caso, el rango y la imagen no coinciden. O es decir, desde, desde menos 2 en I, en el eje Y, hacia valores más chicos o más negativos, ¿sí? Ya no son imágenes de nadie, de ningún elemento del dominio. Entonces el rango, que es de más infinito a menos infinito, no coincide con la imagen que es de menos 2 hacia infinito. ¿Está? Desde menos 2 hasta infinito. Este es un ejemplo bastante claro de cuando una función es eh, no suryectiva. Bueno, creo que con esto estamos. A ver si nos queda algo. Bueno, esto ya dijimos que las funciones inyectiva y suryectiva, esto siempre aparece en las funciones de tipo lineal. Y de no cumplirse ambas condiciones, la función es no biyectiva, como en el caso de esta función cuadrática.